Y como durante este tiempo de este mes hemos estado compartiendo el tema acerca del perdón, esta tarde nos corresponde hablar de ejemplos de perdón. Y durante este tiempo hemos aprendido la importancia y lo que implica perdonar. Hoy nos corresponde ver esto que es tan práctico sobre los ejemplos del perdón. Y mientras yo oraba por este tema y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que compartamos el domingo en la iglesia? Él solo traía a mi cabecita un pensamiento. Y el pensamiento es el siguiente: el perdón es a todo nivel. Ese es el pensamiento que el Señor colocaba en mi corazón para compartirles. El perdón es a todo nivel. No podemos decir que no podemos perdonar. Sí podemos perdonar, queridos hermanos. Quizá usted ha dicho, yo eso no lo voy a perdonar nunca. A esa persona o esa situación, eso yo no lo voy a perdonar. Pero yo quiero decirte, podemos perdonar. Porque aunque el perdón vaya más allá de nuestra naturaleza humana, carnal, el perdón es un don de Dios. Implica la intervención divina del Señor. Y el perdón sencillamente es una decisión. Usted decide perdonar y Dios coloca en usted esa capacidad de perdonar. Pero para que haya un verdadero perdón, se demuestra. No solamente se determina en el corazón perdonar. No, hay una acción del perdón. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Acciones del perdón en diferentes niveles de nuestra vida. Y entonces Dios me llevó al primer nivel. Y es el primer ejemplo que vamos a ver hoy. Y vamos a ir a Génesis capítulo 37, versículo 3 al 11. Usted de pronto me dirá, uy, pastora o hermana Nancy, yo sí que me leo ese capítulo, esa historia me la sé de memoria. Pero el primer ejemplo que les voy a dar, Génesis capítulo 37, versículo 3 al 11, es el perdón a nivel de la familia. Si usted quiere tomar nota, entonces apunte, primer nivel en que yo debo perdonar, perdonar a mi familia. Y entonces vamos a Génesis 37 y vamos a ver allí algunos versículos. Hoy vamos a leer bastante Biblia, así que usted va a estar bien dinámico con su Biblia porque vamos a utilizar la Biblia. La escuela dominical es para usar la Biblia. Venimos, por eso se llama escuela dominical o culto dominical, porque principalmente estudiamos la palabra de Dios. ¿Ven? Y miren lo que dice. Génesis capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 3. Y amaba a Israel, es decir, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y entonces José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y miren, el sueño era el siguiente. Versículo 7. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué tal ese sueño, no? Pero entonces sus hermanos les dio coraje. Dice, ¿cómo así? ¿Tú serás el mayor entre nosotros y nosotros te vamos a reverenciar? Terrible. Pero también tuvo otro sueño. Ese fue un poco más complicadito. Entonces dice, versículo 9, y soñó nuevamente José,
y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. ¿Qué tal con sus sueños? Terrible. ¿Alguna vez usted ha tenido sueños? ¿Alguna vez usted ha sentido que sus hermanos le tienen envidia? ¿Saben que la envidia es algo muy común entre los hermanos? Y no solamente entre los hermanos, la envidia es muy común entre las familias. La gente tiene envidia si a usted le va bien. Y obviamente a usted no le puede ir tan mal si usted cuenta con Dios y es un hombre temeroso de Dios. Dice la Escritura que a los hombres y a las mujeres temerosas de Dios, Dios los bendecirá. Y si usted es una persona temerosa de Dios, su familia sí que le envidiará, porque usted le va súper bien. Yo no sé, las cosas le salen bien, los negocios se le dan y sin tanto esfuerzo. Y a usted le va bien en el estudio y en todo lugar. Y a aquellos que no tienen a Cristo, entonces envidian a usted. Dicen: pero ¿por qué a este le va así? Si casi no trabaja. Yo no lo veo que trabaje mucho. Y mírelo cómo es de bendecido. Y mírelo, casi no se dedica a estudiar y es el mejor estudiante en la universidad. ¿Y por qué a este sí le va bien? Y envidia. Y lo primero que Dios me decía es que nosotros debemos perdonar a nuestra familia. Y yo no sé qué es peor, si que a usted no envidia a su familia o que usted envidia a sus familiares. ¿Qué será más triste? ¿Que otros le sientan envidia a usted o que usted diga: pero ¿por qué a mi hermano sí le va bien? Y eso que no es cristiano, porque es que ahí metemos a Dios. Y a mí sí me va mal y eso que yo sí soy cristiano. ¿No? Y quiero decirles algo. Vamos a ver esto. Tanta envidia le tenían los hermanos de José a José que ¿sabe qué? Querían matarlo. Terrible. ¿Y saben por qué? Número 1, porque José no vivía como ellos. José gozaba de la presencia de su padre y de algunos privilegios con su padre. Y eso le daba envidia a sus hermanos. Y usted sí que tiene un privilegio, querido, ser hijo de Dios. Usted sí que tiene un Padre tremendo y maravilloso que puede suplir todas sus necesidades. Tiene un Padre que lo puede hacer a usted bien diferente a todo el mundo. Y usted goza de ese privilegio de tener un Padre que lo consiente, un Padre que lo escucha, un Padre que está pendiente de usted. Tremendo. Pero ¿saben algo más? José no pensaba como ellos. Resulta que los hermanos de José vivían haciendo todo lo malo. ¿Y saben qué hacía José? Iba y le contaba a su padre todo lo que hacían sus hermanos. ¿Por qué? Porque él no quería ser como sus hermanos. Él quería ser diferente a sus hermanos. Y siempre que veía algún error en sus hermanos, iba y se lo contaba a su padre. Tremendo. Y escúchenme, José tenía sueños y sus hermanos de pronto no tenían sueños. ¿Tenían muchas cosas por qué envidiar a José? Claro que sí. Y un día, queridos hermanos, dijeron los hermanos de José: ya no nos vamos a aguantar más a José, lo vamos a matar. ¿Y saben qué pasó? Se fueron al campo. José, un pastor de ovejas, también estaba cuidando sus rebaños. Y encontraron el momento preciso para acabar con José. Y gracias a Dios por uno de sus hermanos llamado Rubén, que no lo mataron. O si no lo matan, ¿sabe qué hicieron con él? Lo secuestraron. Lo secuestraron. Y lo metieron en un pozo, a ver si lo mataban o no lo mataban. Y después otro hermano llamado Judá dijo: pues no lo matemos. ¿Para qué vamos a derramar la sangre de nuestro hermano? Muy justo ¿no? Entre comillas. Pero ¿saben qué pasó, queridos? Que venía entonces unos madianitas, venía una carroza, y dijeron: no, pues secuestrémoslo y vendámoslo. Qué terrible, ¿no? Hermanos secuestrando a otro hermano y luego pidiendo recompensa por él.
¿No les suena eso común hoy día, queridos hermanos? ¿No han visto eso por las noticias? Cómo familiares secuestran a un niño o a otro familiar y son ellos mismos los que después buscan recompensa. Y uno se da cuenta que fue su propia familia. Dios mío, ¿hasta dónde llega la degradación cuando uno no es temeroso de Dios? ¿Hasta dónde se viven las consecuencias de la envidia entre los hermanos? Ahora, ¿usted sería capaz de perdonar a sus hermanos que hubieran hecho eso contra usted? Tremendo. Eso es difícil. ¿O usted sería capaz, si hubiera sufrido una situación así, de perdonar a su familia porque secuestró a su hijo y luego le pidió recompensa a usted y usted no sabía de la situación de su hijo? Terrible eso. ¿Saben una cosa? Cuando yo me puse a pensar en esto, dije, Dios, qué difícil es perdonar una situación así. Qué difícil es sentir el odio de los hermanos. Y yo quiero decirles algo. Yo tuve muy cercano a mí un amigo, que él, ¿saben qué pasó? Su padre lo golpeaba, lo amarraba de una viga y lo golpeaba hasta que le salía sangre. ¿Y saben por qué su padre hacía eso con él? Porque un día su esposa lo dejó y se fue con otro y lo abandonó. Y este hombre le dio tanto coraje, que todo su coraje y toda su rabia fue contra su hijo. Y lo golpeaba y lo maltrataba y lo maldecía hasta que este chico terminó en la droga y terminó lejos de su casa. Y estando él lejos de su casa, alguien en su edad de adolescente, como a los 15 años, le habló de Dios. Y este joven recibió a Cristo en el corazón y hoy día es un pastor en Bucaramanga y tiene su esposa y tiene sus hijos. Y un día este hombre iba a predicar en su iglesia sobre el perdón. ¿Ah? ¿Qué tal? Y se puso a pensar que dónde estaría su papá, que hacía años no veía a su papá. ¿Y saben qué pasó después de que dio el sermón en la iglesia acerca del perdón? Se fue a buscar a su papá, a ver dónde lo encontraba. Y lo encontró en un lugar, en una posilga, en un lugar vuelto nada, que parecía un basurero, allá acostado en una cama, agonizante. Gloria a Dios que todavía lo encontró vivo. ¿Y saben qué hizo mi amigo? Se fue y se le acercó a decirle, papá, papá, aquí estoy. Papá, he venido a buscarte. ¿Y sabe qué hizo el papá? No lo reconocía. Pues de niño él se había salido de la casa. ¿Cómo lo iba a reconocer? Pues cuando lo reconoció, cogió un zapato y se lo tiró. Eso fue lo que hizo. Ese fue todo el recibimiento. Y el chico, el señor, se cogió el zapato y le dice, papá, yo te amo. Tú no me amas. Y empezó a decirle groserías y a renegar de la vida. Y estaba ahí, ya casi muerto, y estaba renegando. ¿Cómo es el odio, no? ¿Cómo es el odio? ¿Cómo es la venganza? ¿Cómo es de terrible entre familia? ¿Usted ha visto casos similares en su casa? De pronto con sus primos, con sus tíos, con sus hermanos. Qué terrible es cuando hay envidias. Y qué terrible es cuando hay rencillas en las familias y entre los hermanos. Y entonces mi compañero estuvo firme y cogió el zapato y se quedó mirando a su papá. Papi, yo te amo. Papi, tú no tienes la culpa de todo lo que has vivido. Papi, yo te perdono. Yo te perdono, papi, yo te perdono, yo te amo. Vine a decirte que Dios te amo. Y ese día su padre quedó desarmado, porque el perdón nos deja desarmados. Por eso es que hablamos del perdón de Dios en este tiempo tan violento. Violento, hermanos, estamos viviendo en un tiempo violento. Y el perdón desarmó a este hombre contra su hijo. Y ese día hubo reconciliación, pero también vida eterna para este hombre. Tremendo. Vaya usted, por favor, a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Y veamos si se puede perdonar a la familia. Génesis capítulo 45. A mí ya se me olvidó a qué hora salimos de la iglesia. ¿A qué horas es que tenemos que salir?